Muy pero muy buenas, bienvenido, bienvenida a este espacio que hemos abierto en mi Instagram personal. Quien te habla, Guillermo Álamo, y también en nuestro canal de YouTube que se llama Apocalipsis Ahora, en el que ya tenemos un acopio que lleva muchos años de material, de opiniones, de lecturas, de hechos de actualidad, desde la profecía bíblica. Acá estamos haciendo una lectura de la Biblia. Nos planteamos hacer una lectura desde Génesis a Apocalipsis, pero hicimos un poquito de trampa y nos asomamos al final de la historia, porque estamos convencidos de que, bueno, hace falta más divulgación sobre estas cosas y hay mucho humo, mucha falsa noticia, muchas lecturas apresuradas y multitud de cosas que bien valdrían para nosotros la necesidad de recorrer los textos proféticos de la Biblia, en especial el Apocalipsis, con una mirada lo más seria posible, para evitar estas cosas que a veces nacen del sensacionalismo, del deseo de obtener viralización y de, no sé, intereses humanos que no vale la pena ni siquiera meternos a indagar. Eso está en manos del Señor. Pero sí que hay mucho humo, o sea, ateniéndonos simplemente a lo que pasa, a los hechos. Hay humo. Entonces, frente al humo, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Ir a la palabra, ir a las fuentes, ir al texto, ir a lo que Dios dice e ir con una perspectiva lo más seria, no digo científica porque también es una palabra que tiene muchas connotaciones, pero sí responsable, seria, una lectura concienzuda de la palabra, un análisis de la palabra, con toda la data que hay hoy circulando, con todo nuestro acceso a los manuscritos, que es de un grado de divulgación y de apertura y de... Es impresionante. Es impresionante todo lo que hoy podemos recolectar como material para entender mejor lo que Dios nos quiso decir a través de su palabra. Ahora sí vamos a ingresar, nos vamos a zambullir de lleno en el corpus narrativo del Apocalipsis, de la revelación. Esto quiere decir en griego Apocalipsis, revelación de Dios respecto del futuro del mundo. Se le había mostrado a Juan en el cielo, en la presencia, en el trono mismo de Dios, en el tercer cielo, rodeado por la adoración celestial, estaba Dios el Padre y estaba el Cordero también sentado en medio del trono. Y no se había hallado nadie digno de abrir este rollo que contiene, entendemos nosotros, la manifestación de la voluntad de Dios, el plan perfecto de salvación, de redención y de juicio sobre el mundo, de Dios sobre cada uno de los seres humanos y del universo. Así que ese plan misterioso que se nos confía por obra de ¿quién? De Jesús. Y este plan al mismo tiempo es una serie de decretos que expresan la voluntad de Dios, el deseo de Dios, decisiones tomadas por Dios en su calidad de todopoderoso Señor del universo. Así que vamos a adentrarnos en estos sellos que van a ser rotos por el Cordero, por Jesucristo, el único que tiene potestad para hacerlo. Y a partir de cada uno de los sellos que se van rompiendo de este gran rollo que simbólicamente contiene el desarrollo de la voluntad de Dios para el mundo, se van a ir decretando en su mayor parte juicios que van a ir en un grado de virulencia, de justicia, de rigor ascendente. Va a ser un creyendo del juicio de Dios sobre los habitantes del mundo. A todas estas, y aclaramos, acá queremos dejar en claro nuestro palo teológico también. Somos de la escuela teológica que cree que los cristianos ya no estamos en el mundo cuando se empiezan a desarrollar los hechos, valga la metáfora del desarrollo, ¿no? De Apocalipsis capítulo 6, ya hemos sido transportados en cuerpo y alma a la presencia de Dios, a imagen y a semejanza de lo que le ocurre al propio Juan en el capítulo 4. Seremos trasladados, raptados, llevados a la presencia de Dios, como se les promete a las iglesias de Apocalipsis, en particular a Filadelfia. Se dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre los habitantes de la tierra. Entonces es algo que está reservado en específico a los habitantes del mundo, a los incrédulos, no a los que somos parte del reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos parte del reino de Dios. Así que no estamos en el mundo, a todas estas estamos en el cielo, en la presencia de Dios, mirando desde allá arriba cómo se van a desarrollar estos hechos que tendrán lugar, entendemos también nosotros los que somos de este palo de la escuela teológica futurista, durante los 7 años de los que hablaba el profeta Daniel. Ya vamos a hacer un análisis de Daniel. Simplemente queremos decir eso, que el mapamundi de los eventos proféticos que se narran desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis
Es el desarrollo de lo que en muy breves términos describía Daniel en sus 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, versículos 25 en adelante. El último versículo en particular habla de una semana de años. Esto es como lo describen los hebreos. Ellos no hablan de lustros, no hablan de score, o sea, un grupo de 20 años, no hablan de décadas, hablan de semanas de años. Y la última semana de años es el tiempo reservado por Dios, ese tiempo de angustia, ese tiempo de tribulación, ese tiempo de persecución y de opresión sobre el pueblo escogido de Dios, sobre los judíos. Así que todo este periodo va a estar dominado por la presencia y el trato entre Dios e Israel. Va a ser un protagonismo total de los hebreos. Ya lo vamos a ver. Se va a hablar de los hebreos, se va a hablar de los habitantes de la tierra. No se habla de la iglesia desde los capítulos 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Son capítulos donde la iglesia está absolutamente ausente desde lo discursivo. Y esto está bueno también analizarlo en el texto. Porque no podemos presuponer la presencia de algo que no se menciona en un texto como este de características proféticas. O sea, que nos remite hacia el futuro de la historia del mundo. Ese futuro que nosotros ignoramos por completo, pero que Dios conoce al dedillo. Nos adentramos entonces, capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero, este es un nombre de Jesucristo en su faz de persona que bajó del cielo, se encarnó y asumió nuestro lugar y se entregó por nosotros, los pecadores y malos, los transgresores, los impuros y los caídos. El Cordero rompió uno de los 7 sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes, uno de estos 4 querubines, que decía con voz de trueno, ven. Y miré, y apareció un caballo blanco. Primer personaje que aparece de los juicios de Dios, un caballo blanco. Blanco expresa victoria. No siempre, y esto lo hemos dicho para la mentalidad antigua, blanco implicaba pureza, sino victoria. Por eso llevar las ropas blancas de un candidato en Roma. Cándido, candidus, quería decir en latín blanco. Miré y apareció entonces un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona. Y salió como vencedor para seguir venciendo. Este es el primer protagonista que aparece con un arco, otro símbolo romano. Nosotros usamos la paloma, la rama de olivo y otros emblemas para representar la paz. Para los romanos era el arco sin la flecha, la manera de decir paz. O sea que concebían la paz, hablando en términos filosóficos, de filosofía política, desde un punto de vista negativo. La paz como ausencia de conflicto o como algún tipo de acuerdo o de arreglo de paz. Esto es lo que parece indicar también el texto del profeta Daniel en el capítulo 9. Va a haber un arreglo, va a haber un acuerdo, un tratado de paz, y eso va a ser lo que va a catapultar, va a eyectar sobre la escena mundial a este personaje que acá aparece representado como un victorioso. Un tratado de paz, al parecer, pero se le da una corona, símbolo de éxito, y sale como vencedor para seguir venciendo. Quiere decir que viene en nombre de la paz, le va muy bien, pero se transforma en un agresor. Así que para vencer, venciendo y para vencer, el que va a romper la paz va a ser este personaje. Creemos la mayor parte de los intérpretes que se trata del famoso antimesías, el anticristos, que aparece mencionado en la epístola de Juan, y al que se le da el nombre del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, en Segunda de Tesalonicenses del apóstol Pablo, y otros nombres más que se le van a dar en la Biblia, por ejemplo, la bestia se lo llama en Apocalipsis, y Jesucristo se refiere a él como alguien que va a buscar su propia gloria personal y va a hablar en su propio nombre. En el Evangelio de Juan aclaramos esto. Así que este personaje, el desolador, lo llama Daniel. Pensamos que es la referencia de este caballo blanco. No habla de Jesús, está hablando de un personaje que va a traer como resultado conflicto, guerra y muerte. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, versículo 3, oí al segundo ser viviente que decía, ven. En eso salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Así que parece que primero viene un arreglo, un tratado de paz, y a continuación lo que tenemos es conflicto.
la paz representada como no guerra, ¿no? No como algo positivo, no como la presencia de Dios en los corazones de los hombres que todo lo llena, porque la paz es un regalo de Dios. No veamos la paz como un mero resultado de alianzas humanas, porque esa paz no está destinada a perdurar. Nosotros tenemos en nosotros mismos la semilla de toda la conflictividad que hay en la sociedad. No es que la sociedad es mala y los hombres son individualmente buenos, como decía algún ingenuo por ahí. No, en nosotros está la semilla de la conflictividad, en nosotros están las guerras, nuestras propias pasiones batallan, dice un pasaje de la Biblia. Así que tenemos servida la mesa, está dispuesta la escena para que haya conflictos entre nosotros. Entonces, un arreglo de paz eyecta a este personaje como un vencedor mundial, pero inmediatamente sobreviene el conflicto. Y un conflicto de escala nunca antes vista. Se quita la paz de sobre la tierra y empieza un periodo de guerra. Pensamos también que la Biblia habla de un periodo de paz y tranquilidad. Por lo menos el mundo va a entender que este tratado de paz que va a eyectar a este personaje del que hablábamos hoy, va a durar solamente la mitad de los 7 años. Durante la segunda mitad de los 7 años sobrevienen los conflictos y las guerras a una escala nunca antes vista en la historia humana. De esto habla mucho Jesús cuando hace su resumen de los eventos finales en los evangelios sinópticos. Queremos decir Mateo, Marcos y Lucas. Así que si querés un resumen de todo esto que estamos leyendo, ahí lo tenés en los evangelios sinópticos por boca del propio Jesucristo cuando estuvo en el mundo y le explicaba esto a los apóstoles. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día. Bueno, acá la NBI hace toda la transposición a nuestro modo de entenderlo, ¿no? Pero no dañes el aceite ni el vino, dice un denario textualmente, no el salario de un día. Se sabía en el mundo greco-latino que un denario era lo que se le pagaba a un jornalero por hacer su trabajo, era lo convenido culturalmente en aquel tiempo. Y traduce a kilos además, es muy bueno. Lo que quiere decir este pasaje es que vas a estar trabajando todo el día. O sea, lo que no destines al reposo nocturno vas a tener que trabajarlo para conseguir la comida para una familia reducida durante un día. Vas a tener que absolutamente desgastar tus fuerzas e invertir tu tiempo para sobrevivir. Crisis ha habido muchas, hambrunas ha habido muchas, pero esto es algo que va a ser de dimensiones completamente globales. Acá no se va a aceptar ningún ser humano. La mayor parte del mundo va a estar bajo los efectos, bajo el flagelo de las plagas que se están describiendo acá. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Se va a dar lo que comían las reses, ¿no? El pienso para el ganado, para los caballos, para las mulas, para los burros. Eso era lo que se les daba. Así que para dar de comer a tu familia o para dar de comer a los animales vas a tener que trabajar todo el día. Y no va a sobrar ni un peso, ni un centavo, ni un dólar. Pero no dañes el aceite ni el vino quiere decir que los productos suntuarios, innecesarios, que más tienen que ver con el disfrute de la vida que con la necesidad de preservarnos con vida biológicamente y con salud, bueno, esos productos suntuarios no van a sufrir ningún tipo de daño, así que va a haber una inflación selectiva. Solo los alimentos y las cosas de primerísima necesidad van a saltar en su cotización y van a estar por las nubes. Las cosas innecesarias van a estar accesibles. No se van a ir, no van a dispararse los precios. Versículo 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento. Esto no dice amarillo exactamente, es un nombre que en griego tiene esa connotación de amarillento. Es muy buena la traducción. El jinete se llamaba Muerte y el Hades... Acá tenemos una personificación o tenemos una referencia a ángeles que custodian la muerte de los seres humanos sin Dios. El Hades los seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Todo esto son causas naturales. Vamos a ver que en todos los 7 sellos no vamos a ver aparecer nada de orden sobrenatural. Va a ser una escala, insisto, nunca antes vista. O sea, va a empalidecer los recuerdos
de las guerras mundiales y de las grandes crisis con matanzas, con genocidios, todo eso va a caer en el recuerdo de la humanidad ante una cosa nunca antes vista. Pero son eventos, digamos así, naturales, que pueden darse hoy en día, solo que intensificados, insisto, a una escala nunca antes vista. Espada, hambre, epidemias y las fieras de la tierra. Todo esto va a matar a la cuarta parte de los seres humanos. Esto es un poquito duro de asimilarlo así, pero considerando que hoy en día se contabilizan unos 8.000 millones de personas, pensemos que en aquellos tiempos, ya sin nosotros los cristianos actuales sobre esta tierra, Dios mediante, y si perseveramos hasta ese momento, si 8.000 millones son las personas, 2.000 millones en muy breve periodo de tiempo van a perder la vida atacados por las epidemias, por los animales, quizás haya un comportamiento diferente de los animales, incluso domésticos, que se van a volver contra sus dueños y les van a quitar la vida. Estos son eventos naturales, pero ya hay un permiso de parte de Dios originado en su sabiduría, originado en su soberanía, en su gobierno de los acontecimientos. Es un tiempo de juicio. Ya no es un tiempo de disciplina ni de llamamiento para que se arrepientan. Ya es la hora del enojo de Dios. Lo que se está anticipando y está empezando a acontecerle cada vez más a la humanidad. Lo que estamos narrando, lo que estamos viendo es eso. Ya no hay paciencia para con nadie. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. Muy buena traducción. Esto de martirio es, ya lo explicamos en este espacio, ¿no? Pero es un anacronismo bueno, porque es una palabra a la que ahora le damos un sentido que está muy bien. Digamos, nosotros nos entendemos muy bien cuando decimos sufrir el martirio, ¿no? Los que padecen la muerte por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio, sus almas van a estar derramadas como una ofrenda, como estaban derramadas en el libro de Levítico, las ofrendas debajo del altar. Esto es muy impresionante como mención y como intertextualidad bíblica. Acá está diciendo Dios, esas son ofrendas de las que Dios recibe, las almas de los que son muertos por dar testimonio de la verdad de Dios. Y quizá no sean solo los de aquel tiempo futuro que estamos viendo asomarse y que quizá no esté tan lejos como muchos preferirían de nuestra época actual, sino como los que han padecido a lo largo de todos los tiempos la muerte, injustamente, solo por predicar de la verdad de Jesús. Estos son los mártires, hoy los llamamos así, insistimos, es un término muy posterior a la Biblia y se origina en cómo se dice mi testigo fiel por este Antipas que aparecía en los primeros capítulos de Apocalipsis, lo hemos leído juntos. Mi testigo fiel, ho martis, ho pistos. Así que acá se origina un término que recoge la NBI y lo usa para traducir el sentido, y yo creo que muy bien de lo que quiere decir la Escritura, que no dice exactamente martirio, pero bueno, lo que quiere decir es eso. Versículo 10, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, soberano, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Acá hay dos cosas para decir. Una, es perfectamente legítimo pedir que Dios haga justicia cuando se comete alguna mal contra uno de nosotros. Es legítimo. Ahora, nosotros en nuestro momento actual, en nuestra dispensación, es un término técnico, ya te lo explico, pero en las eras de Dios, estamos ahora parados en la era de la gracia. Estamos todavía bajo la influencia de la sangre vertida por Jesús en esa cruz, que no solo nos hace a todos iguales, judíos y gentiles, mujeres y hombres y todas esas diferencias anteriores, sino que además Dios derrama su misericordia sobre todas las personas y espera que se arrepientan y cambien de actitud. En este tiempo que estamos describiendo ahora, los hechos del Apocalipsis, los hechos los juicios de Dios derramados sobre el mundo, ya la gracia no va a estar operante sobre la tierra, por lo menos eso tenemos que sacar como conclusión. Ya no va a operar del mismo modo que opera ahora la gracia de Dios. Entonces, los siervos de Dios van a clamar para que Dios
manifieste por fin su justicia sobre los malos de la tierra. Es un tiempo de ira, es un tiempo de ajuste de cuentas de Dios, es un tiempo de enojo de Dios. Esto lo vamos a ver en el texto mismo que estamos recorriendo, capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces ellos reclaman, tienen razón en reclamar. Esto también cuando uno ve los salmos imprecatorios, donde hay un personaje, un David o alguno diciendo, oh Dios, véngate de los malos, destruye a los enemigos. Está bien, es legítimo. Lo que pasa es que estamos ahora en la gracia y nosotros clamamos por la transformación, el cambio, el arrepentimiento y que se hagan cristianos, que aprovechen el sacrificio y el regalo de la obra de Dios en la cruz de Jesús. Pero en este momento ya, en los días de Apocalipsis, no va a estar vigente del mismo modo la gracia para todos los seres humanos. Ya lo vamos a hablar, eso no está en Apocalipsis, está en la carta de Pablo que hoy hacíamos mención, que es segunda de Tesalonicenses. El tiempo de la gracia se va con la iglesia. Para la tierra queda solo la contemplación de la ira de Dios. Y ya vamos a ver con qué resultado en cuanto a las actitudes de los seres humanos sin Dios. Así que claman por venganza y hacen bien, pero entendamos esto, no es ya el tiempo que estamos leyendo, el tiempo de la misericordia, sino del juicio. Entonces cada uno de ellos, de estos cuyas almas delante del altar, derramadas como un sacrificio, clamaban por venganza, cada uno de ellos recibió ropas blancas, símbolo de victoria de nuevo, no de santificación, en este caso es símbolo de victoria, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que habían de sufrir el martirio como ellos. Hasta hay un número determinado de personas que tienen que padecer el martirio delante de Dios. Hay números, esto ya lo hemos visto, Apocalipsis es un libro de números. Números simbólicos en el sentido de que transmiten un mensaje, pero no quiere decir que no sean números literales. Tenemos que tener una autorización explícita en el texto de Apocalipsis, por ejemplo, en algún capítulo. O que baje un ángel y diga, no, pará, no es literal, es solo un símbolo. Pero que los números sean simbólicos, insistimos, no quiere decir que no haya una aplicación real y literal a lo que se nos está describiendo a través de todas esas cifras. Por ejemplo, lo que dijimos, Apocalipsis narra los 7 años finales hasta que Jesús regrese y establezca sobre la tierra su reino. Cuando baje y apoye, como dice Zacarías, sus pies en el monte de los olivos. Ahí termina la cuenta regresiva de los 7 años durante los cuales Dios va a lanzar sobre el mundo los juicios de su enojo contra la humanidad pecadora y rebelde. Pero que sean 7 años no quiere decir que sea solo simbólico. Serán 7 años literales. Se están cumpliendo muchas profecías juntas en ese tiempo del que estamos leyendo ahora juntos en Apocalipsis 6. Y vi que el Cordero rompió el 6º sello. Y entonces se produjo un gran terremoto. Todo esto está ampliamente representado en los profetas y en los textos que dijimos donde Jesús habla de su regreso. Un gran terremoto global, que va a ser el más grande terremoto que haya habido jamás. Hoy día 9 en la escala de Richter es como un extremo que raras veces se ha cruzado. 9.6 creo que el terremoto de Valdivia. Algún terremoto que ha orillado los 10 grados de Richter. Este probablemente lo supere, porque no va a quedar una sola edificación en pie, lo dice también el Señor Jesucristo. Un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. Me gusta cómo lo expresa la NBI, ¿no? Como diciendo, esto es lenguaje figurado. La luna entera se tornó roja como la sangre, no rojita ni coloradita, porque hoy día están los hermanos cazadores de eclipses, que cada vez que hay un eclipse parcial le llaman lunas de sangre y exageran. La luna nunca en la historia se ha puesto roja como la sangre. Esta vez sí, se va a poner roja como la sangre y va a ser la señal del Hijo del Hombre. Va a ser lo que va a hacer que multitudes a lo largo y a lo ancho de este planeta salgan a contemplar el cielo para ver el regreso del Señor entre las nubes para establecer su reino. Así que hay que prestar atención a las señales tales como las describe la Biblia. No hacer sensacionalismo. Si no se da que la luna se ponga roja como sangre, es que el Señor no está regresando. Esta señal tiene que ser textual en cuanto a cómo se va a ver la luna. Y cómo se va a ver el sol, como si tuviera un velo, como si le pusieran una media sombra adelante. Dice, la luna se tornó roja como la sangre y las estrellas
Del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. La descripción es claramente lo que él vio que acontecía, probablemente una lluvia de meteoritos o algún fenómeno por el estilo. No es que vayan a caer literalmente las estrellas del cielo, los astros, ¿no? Los soles lejanos, Canopus, no sé, Betelgeuse o como se llame, sobre la tierra, no, sino que va a ser un evento que se va a asemejar o se va a ver exactamente como si cayeran las estrellas sobre el planeta Tierra. Y ahí hace una comparación como los higos de la higuera sacudida por el vendaval. Los higos maduros, ¿no? El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. Todos estos son eventos de cambio cósmico total. Cuando Jesús establezca sobre la tierra su reino, todo el planeta va a ser trastornado y aún el orden de los astros quizá presente una configuración diferente que el que conocemos ahora. Así que va a cambiar todo cuando Jesús baje de los cielos para establecer sobre la tierra su reino. Y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. En otra parte se dice que no va a existir más ninguna isla ni ninguna montaña sobre la faz de la tierra. Así que en vez de relativizar lo que dicen algunos pasajes, hay que intensificar nuestra imaginación para llegar a entender un poquito de lo mucho y portentoso y extraordinario que va a ocurrir cuando el Señor regrese para establecer sobre la tierra su reino, no sin antes haber derramado sobre la tierra la expresión que corresponde a su enojo por la perversidad, la maldad, la rebelión y la incredulidad de los habitantes del mundo. Porque esto merece una respuesta de parte de Dios y vamos a ver que la causa se menciona inmediatamente. Los reyes de la tierra, los magnates, dice ahí, muy bueno que diga los magnates, es un término muy actual, ¿no? Los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, libres y esclavos. Acá no hablamos solo de las cúpulas o de las élites. Esto abarca a las élites y a los del pueblo llano. Viste que en este mundo se hacen diferencias a veces, ¿no? Y algunas personas tienen más probabilidad de salvarse en el Titanic, por ejemplo. Bueno, acá no va a haber diferencias en absoluto. Libres y esclavos, todos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Posiblemente se hagan sus búnkeres aceleradamente en esas horas tan terroríficas para ellos. Todos gritaban, versículo 16 del capítulo 6 de Apocalipsis, a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de las fieras que atacan, de las enfermedades que están surgiendo, de las epidemias diferentes, de la crisis económica, de la guerra, de la espada, de las hambrunas, del terremoto. No, escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es Jesús el que va a expresar su enojo sobre la tierra durante estos días finales, y acá el texto es explícito. ¿Y a quién temen los seres humanos más que a nadie sobre la tierra? A Dios. Muchas veces no quieren acercarse a Dios porque saben que en sus vidas hay cosas que no están bien. Le temen a Dios. Y es un temor justificado porque no han ajustado sus vidas al parámetro de Dios y porque no se quieren rendir a la gracia y a la misericordia de Dios. Valoran más el pecado, su tesoro de pequeños placeres ilícitos, que la santificación y el perdón que Dios les ofrece y les regala. O sea, están tomando una decisión, saben los riesgos que asumen al tomar esa decisión, saben a qué se exponen, lo saben muy bien. Yo creo que nuestra época está bastante enterada de lo que se expone viviendo al margen del propósito de Dios. Y acá los seres humanos del mundo van a estar bastante conscientes. No unos teólogos brillantes, cada uno de ellos, aunque hay muchísima información hoy disponible, como decíamos. Pero sí una conciencia como para saber que si estas señales vienen, ¿cómo no será el enojo de Dios para con cada uno de nosotros? Se van a preguntar. Ha llegado el gran día, dicen. El gran día de la ira. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse de pie delante de la expresión del enojo de Dios? La respuesta es obvia. Solamente los que tengan la gracia de su lado, los que hayan recibido el perdón de Dios, van a poder estar en pie. Se va a hablar de ellos, son un capítulo especial en la historia de la iglesia, ya los vamos a mencionar y los vamos a ver.
Nos falta justamente el capítulo que viene. Ahí se va a hablar de quienes sí pueden mantenerse en pie. Son dos muchedumbres distintas. Las vamos a ver en el capítulo 7, pero quiero hacer un pequeño epílogo a todo esto. Y está en el Evangelio, está justo en ese recodo apocalíptico que hoy te decía, ¿no? De los Evangelios sinópticos. En este caso de Lucas, esto está en el capítulo 21, versículo 34. Seguimos también la versión NVI. Tengan cuidado, dice el Señor. Esto va para nosotros. Esto va para los creyentes. No va para los incrédulos que se van a esconder en las peñas de las rocas, que se van a construir búnkeres o que van a derramar el aceite y el vino en señal de enojo, así me lo imagino yo, por las calles cuando venga esa inflación selectiva. No, esto va para nosotros. Tengan cuidado, dice Jesús, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, dice Jesús, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. De nuevo, habitantes de la tierra siempre quiere decir los no consagrados, los no santificados, los que no están bajo el paraguas de la gracia de Dios. Como una trampa, como un lazo, dice textualmente. Los que hacen trampas en el campo saben, ¿no? Cómo hacer una trampa para que caigan las palomas, los pajaritos. Es todo un procedimiento que es sencillo de hacer para los que conocen, pero los que somos de ciudad los conocemos por la filmografía y las caricaturas. Dice, manténgase, así va a caer, como una trampa. Uno está pensando en la luna o creyendo que recibe un beneficio y viene la trampa. Y uno queda encerrado y ya no hay escape. Así van a ser los días finales. Van a ser una trampa para aquellos que no vigilen, que dejen que su corazón se endurezca o que su cerebro se distraiga. Manténganse despiertos, dice a propósito el versículo 36, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse, estar en pie, dice textualmente en griego. Estar de en pie delante del Hijo del Hombre, del mismo Jesucristo. Ese es uno de los títulos de Jesús que recuerda al profeta Daniel. Ya vamos a analizar Daniel, es un tesoro impresionante de revelaciones también, pero va en línea con esto que estamos leyendo en los Evangelios y que leímos recién en Apocalipsis. Jesús quiere que estés en pie y que estés tranquilo en tu conciencia. ¿Hay algo que no lo hayas rendido al Señor? Es un buen momento para hacerlo, pensando que por muchas señales que estamos viendo en nuestro mundo social, natural, a nivel moral, a nivel político, a nivel religioso, parece que la venida del Señor está muy cerca. Así que como cristianos y como iglesia decimos, Señor, ven. El espíritu de la iglesia dicen, Señor, ven. Y el que escucha, diga, ven. Así termina el Apocalipsis, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos vemos la próxima en el análisis del capítulo 7 del Apocalipsis, la revelación de Juan.